Hola a todos, mi nombre es Clara, y estoy a punto de cumplir 25 años, o al menos, eso es lo que el calendario dice. Pero justo cuando debería estar planeando una pequeña celebración, tal vez una cena tranquila con amigos o una escapada de fin de semana, me encontré en el epicentro de una pesadilla que amenazaba con devorar no solo mi cumpleaños, sino mi futuro entero. Imaginen esto, la tarjeta de crédito que representaba mis sueños, mis ahorros, mi oportunidad de oro, encontrada en el fondo del cubo de la basura de la cocina, parcialmente derretida, como una reliquia grotesca de una confianza rota. Y lo peor, una rápida comprobación en línea reveló un saldo de cero. $25,000, esfumados. Desaparecidos. Robados. Pocos sabían ellos, quienesquiera que fuesen los responsables de este acto de crueldad inimaginable, que en lugar de aplastarme, habían encendido una llama dentro de mí, una furia fría y una determinación que nunca supe que poseía. Esta no es solo la historia de un robo, es la historia de cómo recuperé mucho más que dinero. Si alguna vez se han sentido traicionados, subestimados o saboteados por las personas que más deberían haberlos apoyado, entonces esta historia es para ustedes. Déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo, y si alguna vez han tenido que luchar el doble por algo que les fue arrebatado injustamente. No olviden darle al botón de me gusta y suscribirse si este viaje resuena con ustedes, porque créanme, lo que estoy a punto de contarles es una montaña rusa de emociones. Antes de revelarles cómo se desenredó este misterio doloroso y cómo enfrenté la verdad más amarga, permítanme llevarlos al principio, a cómo llegué a tener esa tarjeta y por qué significaba el mundo para mí. Desde que tengo uso de razón, el arte ha sido mi refugio, mi lenguaje, mi forma de respirar. Mis manos siempre estaban manchadas de pintura, arcilla o carboncillo. Mientras otros niños jugaban con muñecas o coches, yo construía mundos en lienzos y cuadernos de bocetos. Mis padres, Pilar y Ricardo, son personas prácticas, contadores ambos, con una visión del mundo muy anclada en la seguridad financiera y las carreras convencionales. Para ellos, mi pasión era, en el mejor de los casos, un bonito pasatiempo, una fase que esperaban que superara para centrarme en algo serio, algo que pagara las cuentas. Mi hermana mayor, Sofía, era el faro de sus esperanzas. Estudiaba administración de empresas, siempre obteniendo las mejores notas, siempre tomando las decisiones correctas. Cada logro suyo, por pequeño que fuera, se celebraba con bombo y platillo. Un 10 en un examen era motivo de una cena especial. Una pasantía en una empresa local era la comidilla de todas las reuniones familiares. Yo, por otro lado, recibía sonrisas condescendientes cuando mostraba mi último cuadro o una escultura terminada. Muy bonito, Clarita, decía mi madre, con esa entonación que sugería que debería estar dedicando mi tiempo a algo más productivo. Pero, ¿de qué vas a vivir?, solía añadir mi padre, con genuina preocupación, pero también con una falta de fe que me dolía profundamente. A pesar de su escepticismo, o quizás debido a él, me aferré a mi arte con una tenacidad silenciosa. Ingresé en la Escuela de Bellas Artes, pagando mis estudios con becas y trabajos a tiempo parcial como camarera y diseñadora gráfica freelance para pequeñas empresas. Cada céntimo que ganaba iba destinado a materiales de arte o a ahorrar para mi verdadero sueño, una residencia artística en Florencia, Italia. Era un programa prestigioso, increíblemente competitivo, y la matrícula y los gastos de manutención ascendían a una suma considerable, precisamente esos $25,000. La sorpresa más grande de mi vida llegó el día de mi 24º cumpleaños. Mi abuela Elena, la madre de mi madre, una mujer con un espíritu bohemio y un corazón de oro, la única en la familia que realmente entendía mi alma de artista, me entregó un sobre. Dentro, había una tarjeta de crédito a mi nombre y una carta. Querida Clara, decía su caligrafía temblorosa pero elegante, sé lo mucho que significa para ti ir a Florencia. He estado ahorrando durante años para ayudarte a alcanzar tus sueños. Esta tarjeta tiene un límite de $15,000, un regalo de tu vieja abuela que cree en ti más que nadie. Úsalo sabiamente para tu residencia. El resto, tendrás que conseguirlo tú, pero sé que puedes hacerlo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la abrazaba. $15,000. Era un salvavidas, un impulso monumental. Durante el siguiente año, trabajé como una loca.
Acepté todos los encargos de diseño, doblé turnos en la cafetería, vendí algunas de mis obras en pequeñas galerías locales y ferias de arte. Comía lo más barato posible, apenas salía, todo para ahorrar cada dólar. Y lo logré. Poco a poco, con un esfuerzo sobrehumano, reuní los $10,000 restantes. Los deposité cuidadosamente en la cuenta asociada a esa tarjeta de crédito especial, que mi abuela había configurado de tal manera que yo pudiera añadir fondos. Ahora, los $25,000 estaban allí, listos, esperando a que pagara la matrícula final y el depósito del pequeño apartamento que había encontrado cerca de la academia en Florencia. La fecha límite para el pago era justo después de mi 25º cumpleaños. Estaba exultante. Había llegado. La semana antes de mi cumpleaños, con la carta de aceptación de la residencia enmarcada en mi escritorio y los billetes de avión prácticamente comprados en mi mente, decidí que era hora de hacer la transferencia final. Fui a mi cajón secreto donde guardaba la tarjeta, un pequeño cofre de madera que mi abuela me había regalado de niña. Lo abrí, y mi corazón se detuvo. Estaba vacío. Un pánico helado comenzó a trepar por mi espalda. Revolví el cajón, luego toda mi habitación, pensando que quizás la había extraviado, aunque era meticulosa con esa tarjeta. Nada. Con una creciente sensación de terror, bajé las escaleras. Quizás la había dejado en la cartera de mi madre por alguna razón que no recordaba, aunque eso era imposible. Pregunté a mi madre, luego a mi padre. Ambos negaron haberla visto. Sofía ni siquiera levantó la vista de su teléfono, murmurando un desinteresado no. La desesperación comenzaba a ahogarme. Fue entonces cuando, al pasar por la cocina para servirme un vaso de agua con manos temblorosas, algo en el cubo de la basura llamó mi atención. Un trozo de plástico de color familiar, extrañamente deformado. Metí la mano, sintiendo una náusea creciente. Y allí estaba. O lo que quedaba de ella. Mi tarjeta. Quemada en los bordes, el chip derretido, el número casi ilegible. Me quedé mirando el plástico desfigurado, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? Corrí a mi ordenador, tecleando la dirección del banco con dedos que apenas obedecían. Introduje mis credenciales y accedí a la cuenta. El saldo parpadeó en la pantalla, $000. $25,000. $25,000 de sueños, de sacrificios, de la fe de mi abuela, evaporados. La habitación comenzó a dar vueltas. Un sollozo seco se escapó de mi garganta. Esto no podía estar pasando. Mi primera reacción fue un grito ahogado que apenas logró salir de mis pulmones. Mis piernas fallaron y me deslicé por la pared hasta el suelo de la cocina, con la tarjeta quemada aún en mi mano temblorosa. Era como si el aire hubiera sido succionado de la habitación, dejándome en un vacío de incredulidad y horror. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas resonaban en mi cabeza como un eco ensordecedor. Me tomó varios minutos recuperar una apariencia de compostura, aunque por dentro era un torbellino de emociones caóticas. La conmoción inicial dio paso a una oleada de ira tan intensa que me hizo temblar. Alguien en esta casa había hecho esto. Tenía que ser. Subí las escaleras como una furia, irrumpiendo en el salón donde mis padres veían la televisión y Sofía seguía absorta en su teléfono. Sostuve la tarjeta quemada frente a ellos, mi voz quebrándose por la rabia y el dolor. ¿Alguno de ustedes puede explicarme esto?, pregunté, mi tono más agudo de lo que pretendía. Mi madre, Pilar, se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la tarjeta. Mi padre, Ricardo, frunció el ceño, una expresión de confusión en su rostro. Sofía, por primera vez, levantó la vista, sus ojos se abrieron ligeramente antes de volver a una estudiada indiferencia. ¿Qué es eso, Clara?, preguntó mi padre, su voz cautelosa. Parece quemada. Es mi tarjeta de crédito, respondí, luchando por mantener la voz firme. La tarjeta con los ahorros para Florencia. La encontré en la basura. ¿Y el dinero? El dinero ha desaparecido. $25,000. Mi madre palideció. ¿Desaparecido? ¿Estás segura, hija? Quizás es un error del banco, su tono era suave, demasiado suave.
No, mamá, no es un error, dije, mi voz comenzando a temblar de nuevo. Lo comprobé. La cuenta está vacía. Alguien usó el dinero y luego intentó destruir la evidencia, mis ojos se clavaron en cada uno de ellos, buscando una señal, una grieta en sus fachadas. Sofía resopló. Ay, por favor, Clara. Siempre tan dramática. Seguro que la perdiste en algún sitio y alguien la encontró y la usó. ¿Y lo de quemada? ¿Qué sé yo? A lo mejor se cayó cerca de la estufa, su displicencia era como echar sal en una herida abierta. No la perdí, Sofía, exclamé. La guardaba en mi habitación, en un lugar seguro. Y no sé, cayó cerca de la estufa. Alguien la quemó intencionadamente. Mi padre se levantó, adoptando su habitual aire de autoridad calmada, aunque noté un ligero tic en su mandíbula. A ver, Clara, tranquilízate. Estás sacando conclusiones precipitadas. Mañana a primera hora llamaremos al banco. Seguro que hay una explicación lógica. Quizás fue un fraude externo, y el banco te devolverá el dinero. Pero sus palabras sonaban huecas. La forma en que evitaban mi mirada, la tensión palpable en el aire, el recuerdo de Sofía con un bolso nuevo y caro la semana pasada, uno que yo sabía que no podía permitirse con su asignación. Pequeñas piezas comenzaron a encajar en mi mente, formando una imagen aterradora que me negaba a aceptar. Sin embargo, en ese momento, estaba demasiado abrumada para articular mis sospechas. Me limité a sentir, sintiéndome completamente sola y traicionada, aunque todavía no sabía por quién, ni hasta qué punto. La noche fue una tortura. No dormí, solo repasaba una y otra vez los hechos, cada detalle, cada mirada, cada palabra. El amanecer me encontró agotada pero con una resolución fría creciendo en mi interior, descubriría la verdad, costara lo que costara. A la mañana siguiente, tal como había dicho mi padre, llamamos al banco. Pasé una hora angustiosa al teléfono con varios representantes de servicio al cliente y del departamento de fraudes. La noticia no fue buena. Me confirmaron que, efectivamente, se habían realizado una serie de transacciones cuantiosas en los últimos días. Compras en línea de artículos de lujo, ropa de diseñador, aparatos electrónicos de última generación, incluso un pago considerable a una agencia de viajes por un paquete vacacional exótico. Y lo peor, una parte significativa del dinero se había transferido a través de plataformas de pago en línea a cuentas que eran difíciles de rastrear de inmediato. El representante del banco me explicó, con una profesionalidad distante que me heló la sangre, que la investigación llevaría tiempo. Cuando mencioné que la tarjeta física había sido destruida, y les describí su estado, parecieron tomarlo más en serio, pero luego vino el golpe de gracia. Muchas de las transacciones, especialmente las primeras y más grandes, habían sido autenticadas con el número PIN. Señorita Morales, dijo la voz al otro lado de la línea, cuando se utiliza el PIN, es mucho más complicado demostrar un fraude. Asumimos que el titular de la tarjeta ha autorizado esas transacciones o ha sido negligente con la seguridad de su PIN. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi PIN. Solo yo lo sabía. O eso creía. Lo tenía anotado en un lugar increíblemente secreto, un diario viejo que nadie conocía, o eso pensaba. ¿Podría alguien de mi familia haberlo encontrado? La idea era tan monstruosa que mi mente se resistía a considerarla. Mis padres, presentes durante la llamada, intercambiaron miradas que no supe interpretar. ¿Alivio? ¿Preocupación? Cuando colgué, mi padre suspiró. Bueno, parece que esto va a ser complicado. Clara, quizás Sofía tenga razón y la perdiste. Y alguien muy listo dio con tu PIN. Estas cosas pasan. Su intento de normalizar la situación, de minimizar el cataclismo que había arrasado con mis sueños, me enfureció. No la perdí, papá, insistí, mi voz cargada de frustración. Y nadie podría haber adivinado mi PIN. Alguien en esta casa lo tomó. La acusación flotó en el aire, pesada y ominosa. Mi madre comenzó a llorar suavemente. Clara, por favor, no digas esas cosas. Somos tu familia. ¿Cómo puedes pensar que alguno de nosotros te haría algo así? Sus lágrimas parecían genuinas, pero una duda persistente se había instalado en mi corazón.
Los días siguientes fueron un infierno. La atmósfera en casa era irrespirable, cargada de tensión y sospechas no expresadas. Intenté actuar con normalidad, pero era imposible. Observaba a mi familia con una nueva y dolorosa agudeza. Noté cómo Sofía lucía una nueva chaqueta de cuero que costaría una fortuna y cómo evitaba mi mirada a toda costa. Escuché fragmentos de conversaciones susurradas entre mis padres cuando creían que yo no estaba cerca, frases como, hay que tener cuidado, y, esto no puede salir de aquí. Mi padre comenzó a presionarme para que dejara el asunto. Clara, estás creando un drama innecesario, me dijo una noche, con un tono falsamente conciliador. El banco investigará. Mientras tanto, quizás deberías centrarte en buscar un trabajo de verdad, algo estable. Esta obsesión con el arte no te está haciendo ningún bien. Sus palabras eran como dagas. No solo me habían robado mi futuro, sino que ahora intentaban pisotear mis sueños una vez más, utilizando mi desgracia como excusa. Me sentía increíblemente sola. La única persona en la que sentía que podía confiar plenamente era Leo, mi mejor amigo desde la infancia, un compañero artista que entendía lo que Florencia significaba para mí. Cuando le conté lo sucedido, su indignación fue inmediata y feroz. «Esto es una salvajada, Clara», exclamó. «No pueden salirse con la suya. Te ayudaré en lo que necesites. Seremos detectives si hace falta». Su apoyo incondicional fue un pequeño bálsamo en medio de tanto dolor. También llamé a mi abuela Elena. Contarle fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Su voz se quebró al otro lado de la línea. «Mi niña, cuánto lo siento. Ese dinero era para ti, para tus alas». Se ofreció a darme lo poco que le quedaba, pero me negué. Ya había hecho demasiado. No obstante, sus palabras de aliento, su fe inquebrantable en mí, me dieron una pizca de fuerza. «No te rindas, Clarita», me dijo. «Eres más fuerte de lo que crees. La verdad siempre sale a la luz». Profesor Ramírez, mi antiguo mentor de la Escuela de Arte, también se mostró consternado y me sugirió que empezara a buscar becas de emergencia o subvenciones de último minuto, aunque ambos sabíamos que las posibilidades eran escasas con tan poco tiempo. Cada día que pasaba, la esperanza de recuperar el dinero a través del banco disminuía. Las respuestas eran vagas, los procesos lentos. Sentía que el tiempo se agotaba, y con él, mi sueño de Florencia. Pero la semilla de la sospecha hacia mi propia familia, plantada el día que encontré la tarjeta, comenzaba a germinar, convirtiéndose en una dolorosa certeza que me aterraba enfrentar. Una tarde, unos días después del desastre, regresaba a casa antes de lo habitual. Había intentado concentrarme en un pequeño encargo de diseño en la biblioteca, pero mi mente era un caos. Al entrar sigilosamente, escuché voces alteradas provenientes del despacho de mi padre. Reconocí los tonos de mis padres y de Sofía. Normalmente, habría seguido de largo, evitando cualquier confrontación o mal ambiente, pero algo en la intensidad de sus palabras me detuvo en seco. Me acerqué con cautela, pegando la oreja a la puerta cerrada. «No puedo creer que fueras tan estúpida, Sofía», siseaba mi madre, su voz normalmente meliflua ahora llena de una furia contenida. «¿Cómo se te ocurrió? ¿Y quemar la tarjeta? Eso es de una película de criminales». El corazón me dio un vuelco tan violento que temí que lo oyeran. Sofía. Había sido Sofía. La negación luchaba contra la evidencia de lo que estaba escuchando. «No tuve otra opción», replicó Sofía, su voz aguda y defensiva. «Necesitaba el dinero. Y ella no lo merecía tanto como yo. Su estúpido arte no es nada comparado con mis necesidades. Tenía deudas de la tarjeta de la tienda, y ese viaje con mis amigas, además, vosotros siempre me decís que invierta en mi imagen». Deudas. Un viaje. Su imagen. Mis $25,000, el regalo de mi abuela, mis años de esfuerzo, reducidos a caprichos y a la irresponsabilidad de mi hermana. Sentí una oleada de náusea. Luego escuché la voz grave de mi padre, no con la ira que yo habría esperado, sino con una especie de cansancio resignado y complicidad. «Sofía, esto es muy grave. No se trata solo del dinero de Clara, es un delito. Pero lo hecho está. Ahora tenemos que proteger a la familia.
Esto no puede salir de aquí. Clara no puede enterarse de que fuiste tú. Ya le dijimos que fue un fraude externo. Proteger a la familia. Proteger a Sofía. A costa mía. A costa de la verdad. A costa de mis sueños. El mundo se inclinó. La traición era completa, absoluta. No era solo Sofía, mis padres eran cómplices. Lo sabían, o al menos lo sospechaban fuertemente, y habían decidido encubrirla, sacrificarme en el altar de la imagen familiar y el favoritismo. La tarjeta quemada. Las compras de lujo. El PIN. Sofía debía haber hurgado en mis cosas, encontrado mi diario. La violación de mi privacidad, de mi confianza, era tan dolorosa como el robo mismo. Me aparté de la puerta, temblando de pies a cabeza, las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Ya no era solo dolor lo que sentía, ni siquiera solo ira. Era una especie de claridad fría y aterradora. Estaba sola en esto. Completamente sola contra mi propia familia. No podía confiar en ellos. No me protegerían. Habían elegido. Y no me habían elegido a mí. Subí a mi habitación como un autómata, cerré la puerta y me derrumbé en la cama, ahogando los sollozos en la almohada. Durante horas, lloré por la pérdida de mi dinero, por la pérdida de mi sueño, pero sobre todo, por la pérdida de mi familia, o al menos, de la ilusión que tenía de ella. Pero a medida que la noche avanzaba, el dolor comenzó a transformarse. La desesperación dio paso a una determinación gélida. No me iban a destruir. No iban a salirse con la suya. Si ellos no iban a luchar por mí, yo lucharía por mí misma. Si ellos querían proteger a la familia a mi costa, yo les demostraría lo que significaba realmente la justicia. No sabía cómo, pero iba a ir a Florencia. Y ellos iban a pagar por lo que habían hecho. La niña ingenua y herida había muerto esa tarde, escuchando detrás de una puerta. En su lugar, estaba naciendo una guerrera. Los días que siguieron a esa revelación espantosa fueron los más largos y oscuros de mi vida. Vivir bajo el mismo techo que mis traidores, sonreírles forzadamente, escuchar sus mentiras y sus falsas palabras de consuelo, era una tortura diaria. Cada comida compartida era un nudo en mi estómago. Cada buenos días era una farsa. Pero ahora tenía un propósito, una misión secreta que alimentaba mi resistencia. Comencé a planear. Necesitaba pruebas irrefutables, aunque la confesión de Sofía que había escuchado era suficiente para mi propia convicción. Recordé las compras que el banco había mencionado. Ropa de diseñador, aparatos electrónicos. Empecé a observar a Sofía con más atención, no con la mirada herida de una hermana traicionada, sino con la fría objetividad de una investigadora. Y las pruebas comenzaron a aparecer, sutiles al principio, luego más evidentes. La nueva chaqueta de cuero que había lucido con tanta arrogancia. Un nuevo teléfono móvil de última generación que apareció de repente sobre su mesilla de noche. Un par de botas carísimas que intentó esconder en el fondo de su armario. Fotografié cada nuevo artículo con mi teléfono, documentando las fechas. Comprobé sus redes sociales, había publicado fotos de una reciente escapada de compras, con amigas, luciendo algunas de las prendas nuevas. Descargué esas imágenes. Leo se convirtió en mi confidente y aliado indispensable. Le conté lo que había escuchado, la traición de mi familia entera. Su reacción fue de pura furia, seguida de una lealtad inquebrantable. Son unos monstruos, Clara, dijo con los dientes apretados. Pero no estás sola. Dime qué necesitas. Juntos, empezamos a trazar un plan. La idea de una confrontación directa y pública comenzó a tomar forma, no por venganza, sino por justicia y por la necesidad de que asumieran la responsabilidad de sus actos. Mientras tanto, mis padres seguían con su farsa. Incluso tuvieron la osadía de insistir en celebrar mi 25º cumpleaños. Solo una pequeña reunión familiar, cariño, dijo mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para animarte un poco. Sabemos que estás pasando por un mal momento con lo de la tarjeta. La ironía era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Acepté, para su sorpresa. Era la oportunidad perfecta. Si querían un drama familiar, se lo iba a dar, pero en mis propios términos.
La semana previa a mi cumpleaños fue una mezcla de ansiedad febril y una extraña calma. Hablé con mi abuela Elena. No le conté toda la verdad sobre la implicación de mis padres, no quería destrozar su corazón de esa manera, pero sí le expliqué mis sospechas fundadas sobre Sofía y mi determinación de recuperar lo que era mío. Mi abuela, con su sabiduría ancestral, pareció entender más de lo que yo decía. Haz lo que tengas que hacer, mi niña, me dijo con voz firme. A veces, hay que sacudir el árbol para que caiga la fruta podrida. Y recuerda, tu valor no reside en ese dinero, ni en la aprobación de nadie. Reside en ti, en tu talento y en tu corazón. Sus palabras fueron un ancla. El banco seguía dándome largas. La investigación está en curso, era la respuesta estándar. Sabía que no podía esperar por ellos. La fecha límite para el pago de la residencia se acercaba inexorablemente. Profesor Ramírez me había conseguido información sobre un par de préstamos para artistas, pero los intereses eran altos y los requisitos, estrictos. Necesitaba una solución más rápida, más directa. La noche de mi cumpleaños llegó. La pequeña reunión familiar resultó ser una cena en casa. Mis padres, Sofía, mis tíos paternos, Teresa y Manuel, y mis primos, Laura y David. Supongo que mis padres los invitaron para mantener las apariencias, para demostrar que todo estaba normal. Sofía estaba particularmente radiante, luciendo un vestido nuevo que yo sabía, con una certeza helada, que había sido comprado con mi dinero. Mis padres actuaban como anfitriones perfectos, sonriendo, sirviendo vino, ignorando la tormenta que se cernía sobre ellos. Esperé hasta el postre. Mi padre se levantó, copa en mano, para el tradicional brindis de cumpleaños. Por Clara, dijo, con una sonrisa que ahora me parecía una mueca. Por sus 25 años, y aunque ha tenido un pequeño contratiempo, sabemos que es una chica fuerte y que saldrá adelante. Le deseamos lo mejor en sus proyectos. Un brindis vago, insípido, como si mis sueños fueran una ocurrencia tardía. Cuando todos hubieron bebido y depositado sus copas, me levanté. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando quizás unas palabras de agradecimiento. Tomé una respiración profunda. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, pero mi voz, cuando hablé, fue sorprendentemente clara y firme. Gracias, papá, por tus palabras, comencé, mi tono educado pero con un filo de acero. Y gracias a todos por venir. Sin embargo, hay algo que necesito aclarar sobre ese pequeño contratiempo del que hablaste. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Mis padres intercambiaron una mirada nerviosa. Sofía dejó de sonreír. Como algunos saben, continué, hace unas semanas, descubrí que la tarjeta de crédito donde guardaba los $25,000 para mi residencia en Florencia, dinero que incluía los ahorros de toda la vida de la abuela Elena y mis propios 2 años de trabajo incansable, había sido vaciada y luego quemada. Saqué la tarjeta derretida de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Hubo jadeos ahogados. Mis tíos me miraron con horror. Al principio, pensamos que era un fraude externo, proseguí, mirando directamente a mis padres. El banco está investigando. Pero he estado haciendo mi propia investigación. Saqué mi teléfono y deslicé el dedo por la pantalla, mostrando las fotos de los nuevos y costosos artículos de Sofía. Curiosamente, justo después de que el dinero desapareciera, Sofía empezó a adquirir cosas muy caras. Una chaqueta de cuero de $500, un teléfono de 1,200, botas de 300. Y, por supuesto, este precioso vestido que lleva esta noche, que casualmente coincide con una de las compras realizadas con mi tarjeta. El rostro de Sofía pasó del pánico al rojo furioso. Eso no es verdad. Estás inventando cosas, chilló. Ah, sí, repliqué con calma. Coloqué sobre la mesa copias de los extractos bancarios que había conseguido con dificultad, donde se detallaban las compras y las fechas, junto a las fotos de Sofía con esos mismos artículos. Los números no mienten, Sofía. Las fechas coinciden perfectamente. Mi madre intentó intervenir. Clara, cariño, esto es un malentendido terrible. Sofía nunca haría. Oh, no lo haría, mamá, la interrumpí, mi voz subiendo un poco de volumen. Porque resulta que sí lo hizo.
Y lo más doloroso es que vosotros lo sabíais. O al menos, lo encubristeis. El silencio en la habitación era ahora tan denso que se podía cortar. Mis tíos y primos nos miraban, mudos, pasando de la incredulidad al espanto. Hace unos días, continué, mi voz temblando ligeramente por la emoción reprimida pero sin perder su firmeza, escuché una conversación muy reveladora. Sofía admitió haber tomado el dinero. Dijo que, lo necesitaba más que yo, que, mi estúpido arte no era nada. ¿Y vosotros? Miré a mis padres, mis ojos llenos de una tristeza infinita, decidisteis que lo mejor era, proteger a la familia, encubrir su robo, y dejar que yo cargara con la pérdida y la desesperación. Me mentisteis. Me dijisteis que estaba exagerando, que lo superara. Las lágrimas corrían por el rostro de mi madre. Mi padre estaba lívido, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Sofía me miraba con puro odio, pero también con una pizca de miedo. Este dinero, dije, mi voz quebrándose por fin, no eran solo cifras en una cuenta. Era mi futuro. Eran mis sueños. Era la fe de mi abuela. Y vosotros lo destruisteis. Robasteis no solo mi dinero, sino mi confianza, mi seguridad, mi fe en mi propia familia. Hice una pausa, recuperando el aliento, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. Pero quiero que sepáis algo, continué, mi voz ahora resonando con una fuerza nueva. No me habéis roto. No vais a detenerme. Voy a ir a Florencia. No sé cómo todavía, pero lo haré. Y vosotros, miré fijamente a Sofía, y luego a mis padres, vais a devolverme cada céntimo de esos $25,000. No es una petición. Es una exigencia. Y si no lo hacéis, esta conversación no se quedará entre estas cuatro paredes. Tengo pruebas, y no dudaré en usarlas. El impacto de mis palabras fue como una bomba. Mis tíos estaban pálidos como fantasmas. Mi tío Manuel fue el primero en romper el silencio. Ricardo, Pilar. ¿Es esto cierto? Lo que Clara está diciendo es verdad. Su voz era una mezcla de incredulidad y horror. Mi padre agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hermano. Mi madre sollozaba desconsoladamente, asintiendo entre lágrimas. Sofía, arrinconada, explotó. Sí, lo hice. ¿Y qué? Ella siempre consigue lo que quiere. Siempre es la pobrecita artista. Yo también tengo necesidades. Nadie nunca piensa en mí. Sus palabras, en lugar de generar simpatía, solo sirvieron para confirmar su crueldad y su egoísmo, dejando a todos los presentes aún más consternados. Mi tía Teresa se levantó, su rostro una máscara de decepción. No puedo creer esto. Pilar, Ricardo. ¿Cómo pudisteis? ¿Y a tu propia hermana, Sofía? Esto es. Es imperdonable. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Clara, querida, lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por esto. Sola. Sus palabras, y el gesto de apoyo, significaron más para mí de lo que podría expresar. La cena de cumpleaños se disolvió en un caos de acusaciones silenciosas y vergüenza palpable. Mis tíos y primos se despidieron rápidamente, miradas de conmiseración hacia mí y de profundo reproche hacia mis padres y Sofía. Cuando se fueron, nos quedamos los cuatro en el comedor, rodeados por los restos de una celebración que se había convertido en un campo de batalla. Mi padre finalmente levantó la vista, su rostro envejecido 10 años en una hora. Clara, comenzó, su voz ronca. No sé qué decir. Lo sentimos. No hay excusa para lo que Sofía hizo, ni para como nosotros lo manejamos. Sentirlo, repliqué, el cansancio comenzando a pesar sobre mi ira. ¿Sentís haberlo hecho, o sentís haber sido descubiertos? Mi madre intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. Hija, por favor, suplicó. Arreglaremos esto. Sofía te devolverá el dinero. Haremos lo que sea. Sofía, sin embargo, seguía desafiante, aunque sus bravatas anteriores habían desaparecido. No tengo todo el dinero. Lo gasté, murmuró, mirando al suelo. Entonces encontrarás la forma de conseguirlo, dije fríamente.
Venderás lo que compraste. Trabajarás. No me importa cómo, pero ese dinero volverá a mí. Esa noche, por primera vez en semanas, sentí una pizca de paz. Había dicho mi verdad. Había plantado cara a la injusticia. El camino por delante seguía siendo incierto, pero ya no me sentía una víctima indefensa. Había recuperado mi voz, y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Dormí en el sofá de Leo esa noche. No podía soportar estar un minuto más en esa casa. Leo me recibió con un abrazo y una taza de té caliente, escuchando pacientemente mientras le relataba cada detalle de la confrontación. Estoy tan orgulloso de ti, Clara, dijo. Hiciste lo correcto. Fue increíblemente valiente. Al día siguiente, mi abuela Elena me llamó. Mis tíos le habían contado todo. Su voz era una mezcla de tristeza por la traición de su hija y su nieta, y un orgullo feroz por mí. Sabía que tenías esa fuerza dentro de ti, mi guerrera, me dijo. Ahora, sobre Florencia. Tengo una idea. Resultó que mi abuela tenía unos viejos bonos de ahorro que había olvidado, guardados para una emergencia. No es mucho, dijo, pero es un comienzo. Y hablaremos con el banco sobre un pequeño préstamo. Con mi aval, quizás sea más fácil. No dejarás que esto te detenga. Mis padres me llamaron varias veces. Al principio, no respondí. Necesitaba espacio. Finalmente, contesté a una llamada de mi padre. Su tono era diferente, humilde, roto. Se disculpó profusamente, por él, por mi madre, por Sofía. Dijo que estaban avergonzados y que harían todo lo posible para enmendar el daño. Sofía, aparentemente, había tenido un colapso después de que yo me fuera, enfrentada por fin a la enormidad de sus acciones y al repudio de la familia. Había comenzado a devolver algunos de los artículos menos usados y prometió conseguir un trabajo para pagarme el resto. No fue fácil. El dinero no apareció de la noche a la mañana. Mis padres contribuyeron con una parte significativa, sacando de sus propios ahorros, una forma tácita de admitir su culpabilidad en el encubrimiento. Sofía vendió lo que pudo y consiguió un trabajo de media jornada. Tardaría meses, quizás años, en devolverlo todo. Pero el primer pago llegó, y con él, una carta escrita a mano por Sofía, llena de torpes disculpas y un atisbo de arrepentimiento genuino. Con la ayuda de mi abuela, una pequeña contribución de mis tíos, que insistieron, y un préstamo bancario que finalmente logré asegurar con el aval de mi abuela y la promesa de los pagos de mi familia, reuní lo suficiente para la residencia. La fecha límite estaba a la vuelta de la esquina, pero lo logré. Pagué la matrícula y el depósito del apartamento en Florencia. El alivio fue indescriptible. La partida fue agridulce. Mis padres y Sofía me acompañaron al aeropuerto. Hubo lágrimas, abrazos incómodos y promesas de cambio. Les creí, o al menos, quise creerles. Sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma, la confianza se había roto demasiado profundamente, pero quizás, con el tiempo, podríamos construir algo nuevo, algo más honesto. Cuídate mucho, hija, dijo mi madre, sus ojos rojos. Y perdónanos. Asentí. Lo intentaré. Y vosotros, cuidaos también. Y cuiden de la abuela. Florencia fue todo lo que había soñado y más. Los primeros meses fueron duros. Estaba sola en un país extranjero, luchando con el idioma y con el peso emocional de todo lo que había sucedido. Pero el arte me salvó, como siempre. Me sumergí en mis estudios, en mi trabajo. El ambiente creativo de la ciudad, la belleza que me rodeaba a cada paso, la inspiración de los grandes maestros, todo ello encendió mi pasión de una forma nueva y poderosa. Mi trabajo comenzó a florecer, a adquirir una profundidad y una madurez que no tenía antes. Era como si el dolor y la traición se hubieran transmutado en una fuerza creativa. Con el tiempo, las cosas en casa comenzaron a mejorar lentamente. Los pagos de Sofía llegaban puntualmente. Mis padres llamaban regularmente, no para sermonearme o minimizar mis sueños, sino para preguntarme genuinamente cómo estaba, para escuchar sobre mi arte, para ofrecerme un apoyo torpe pero sincero. Sofía incluso empezó a mostrar un interés tímido por mis cuadros en nuestras videollamadas. El cambio era palpable.
Parecía que la crisis había servido de catalizador para una introspección dolorosa pero necesaria en mi familia. Al final de mi residencia, organicé una pequeña exposición con mis compañeros. Varias de mis piezas se vendieron, y una galería local incluso me ofreció una representación. Fue un momento de triunfo silencioso, una validación no solo de mi talento, sino de mi resiliencia. Descubrí que mi valor no dependía de la aprobación de mi familia, ni de una cuenta bancaria abultada. Residía en mi capacidad para crear, para superar la adversidad, para mantenerme fiel a mí misma incluso cuando el mundo intentaba derribarme. Volví a casa convertida en una persona diferente. Más fuerte, más segura, quizás un poco más cautelosa, pero también más compasiva. La relación con mis padres y Sofía seguía siendo un trabajo en progreso. Había perdón, sí, pero la confianza total era algo que se reconstruiría ladrillo a ladrillo, con acciones, no solo con palabras. Sofía había madurado. Estaba trabajando duro, pagando sus deudas, no solo conmigo, sino también las que la habían llevado a cometer ese acto desesperado, y por primera vez, parecía estar encontrando su propio camino, uno menos superficial. Lo más importante que aprendí de toda esta ordalía fue sobre la naturaleza del verdadero apoyo y la resiliencia del espíritu humano. Descubrí que a veces, las personas que crees que son tu ancla pueden ser las que intentan hundirte, y que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados. Y aprendí que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. La tarjeta quemada se convirtió en un símbolo, no de pérdida, sino de transformación. De cómo, a veces, de las cenizas de la traición pueden surgir las alas más poderosas. Así que, esa es mi historia. Una historia de dolor, de traición, pero también de una inesperada victoria del espíritu. Me demostró que incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay una luz si te atreves a buscarla, o mejor aún, si te atreves a encenderla tú mismo. El viaje fue arduo, y las cicatrices permanecen, pero son un recordatorio de lo lejos que he llegado. Para terminar, quiero decirles a todos los que están escuchando, nunca dejen que nadie apague su luz, ni minimice sus sueños. Si se enfrentan a la adversidad, busquen esa fuerza interior, porque está ahí. A veces, las pruebas más duras nos revelan de qué estamos hechos realmente. ¿Alguna vez han pasado por una experiencia que los haya cambiado tan profundamente? Compartan sus historias en los comentarios, me encantaría leerlas. Y si esta historia les ha tocado de alguna manera, por favor, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal para más relatos y compartir este video con alguien que pueda necesitar escucharlo. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal. Recuerden siempre que su valor es intrínseco y que merecen luchar por sus sueños, sin importar los obstáculos. Hasta la próxima.